Hola pastor y a todos los amigos y amigas que nos escuchan. Muy feliz una vez más de estar compartiendo en este podcast Caminando en la Verdad. El día de hoy tenemos un tema muy importante centrado en el estudio del libro de Levítico que hemos estado leyendo durante las últimas semanas. Entonces, vamos a dedicar este tiempo para estudiar de la palabra, enfocarnos en él. Y muchísimas gracias por estar con nosotros, pastor. ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel, espero que todos estén muy bien. Saludos a todos los hermanos de la iglesia y a aquellos que nos están escuchando. Y aquí estamos para servirles, esperando que este tiempo sea de gran bendición para todos. Amén, así es. Bueno, pastor, si te parece, como hemos estado acostumbrando en el programa, si iniciamos con una generalidad acerca del libro de Levítico. Claro, Miguel. Algo muy importante, o creo yo que es fácil comentarlo, es que el libro de Levítico lejos está de ser el más popular o el más leído, o incluso creo que cuesta mucho que alguna persona diga que el libro de Levítico es el favorito o que está buscando sus pasajes para memorizar en este libro. Pero no que sea, porque no sea nuestro libro preferido, no debemos como dejarlo a un lado. Debemos estudiarlo, ver qué es lo que quiere el Señor darnos a entender. Este libro no encontramos tal vez historias sobresalientes o milagros poderosos o personajes que nos impactan, pero el libro de Levítico es la voz del Señor. Es un documento legal que nace desde el corazón del Señor con el fin de mostrarle a su pueblo cómo Él esperaba que vivieran. La obediencia que el Señor demanda de ellos, cómo debían actuar, las normas morales que eran necesarias para estar en este pueblo o caminar cerca del Señor, este pueblo que era un pueblo apartado por el Señor. Entonces, este libro es una nueva forma de cómo Dios se revela al hombre, principalmente al pueblo de Israel. Obviamente, Levítico es una demostración de cómo es Dios. Es un libro que nos ayuda a conocer al Señor, su amor, su santidad, su carácter. Esto es muy importante y nos ayuda a entender también la redención de nuestro Señor Jesucristo, su obra perfecta en la cruz. En el fondo del libro de Levítico podemos ver a un Dios justo, un Dios soberano, todopoderoso, que liberó al pueblo de Israel a través de muchos milagros, pero que finalmente decide habitar en ese tabernáculo y le está diciendo a través de este libro: oigan, israelitas, yo decidí vivir con ustedes y como yo soy santo, yo demando que ustedes sean santos, que caminen en santidad. Hay una serie de versículos, Miguel, por ejemplo, Levítico 11, 45, 44 y 45, donde el Señor dice: yo Jehová vuestro Dios, ustedes son. Por tanto, ustedes tienen que santificarse, ustedes serán santos porque yo soy santo. Levítico 19:2 habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Y podríamos encontrar múltiples pasajes donde el mensaje fue muy claro de Dios: ustedes son mi pueblo y por lo tanto deben santificarse y vivir según los estándares míos, porque yo soy un Dios que estoy por encima de todos y mi santidad es grande y eso demanda el Señor. Esto, Miguel, yo creo que debe retarnos y exhortarnos a nosotros. La presencia del Señor demanda santidad. Estar con Dios conlleva tener una vida diferente a cómo viven las personas del mundo. Debemos pensar distinto, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, porque nuestro Dios es santo y demanda nuestra santidad. Este libro nos revela también lo que es el pecado, lo que produce el pecado y cómo Dios mira el pecado, y algo muy importante que fue la respuesta en ese periodo de tiempo para el pueblo de Israel de cómo podían limpiarse del pecado. Obviamente este libro apunta muchísimo a Jesús, a su obra en la cruz. Y un detalle muy importante, yo no sé si los hermanos lo notaron, es que en múltiples capítulos al inicio, iniciaba con una frase que decía: y habló Jehová a Moisés. Y nos habla sobre la fuente primaria de quien escribió este libro, que fue directamente la voz de Dios a oídos de Moisés. Es un libro que me encanta por eso, porque vemos esa interacción entre Moisés y Dios.
Así es, pastor. Bueno, y adentrándonos un poco como a la estructura que tiene el libro, creo que podríamos dividirla en 5 partes, como lo hacen muchos teólogos, y si te parece, podemos desarrollar esta conversación en función a estas 5 diferentes estructuras que tiene o segmentos que tiene el libro. Voy a leerlas para ustedes y si te parece, entonces a partir de ahí empezamos esta aventura a lo largo del libro de Levítico. Podemos ver que el libro se divide en 5 secciones, como mencionaba. Primero las instrucciones que son sacrificiales, que encontramos del capítulo 1 al 7. Después encontramos las instrucciones sacerdotales del capítulo 8 al 10 y las instrucciones de clasificación del capítulo 11 al 15. Después de eso, en el capítulo 16 encontramos el día de expiación y finalmente el libro cierra del capítulo 17 al 27 con instrucciones sobre la ética. Entonces, una pregunta que podríamos sacar, ¿verdad?, de esta estructura y que podríamos desarrollar, pastor, es ¿cómo podemos ver a Jesús a lo largo de este libro? Perfecto, Miguel. La primera parte de esta estructura que tiene que ver con las instrucciones sacrificiales. El Señor establece instrucciones claras y específicas para los sacrificios que debían hacer para que el pueblo tuviese ese perdón de pecados. Levítico 4:20 dice, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará él, así hará el sacerdote expiación por ellos. Y note la última frase de este versículo, dice, y obtendrán perdón. Eran estos sacrificios, esta parte del libro de Levítico nos muestra los diferentes sacrificios de cómo debían presentarse al Señor, las diferentes clases de sacrificios. Habían sacrificios a nivel individual, sacrificios comunitarios, sacrificios específicos para los sacerdotes para obtener ese perdón. Todos estos sacrificios eran la manera de cómo tantos o todos los personajes envueltos en esta historia de Levítico, del pueblo de Israel, podían tener esa limpieza en su corazón. Es que la santidad de Dios, el habitar con Dios, el permanecer con el Señor, como estaba hablando a inicio de este podcast, requiere que nosotros constantemente, o el pueblo de Israel en ese momento, se limpiara de sus pecados. Si queremos caminar con ese Dios, debemos tratar con nuestro pecado. Y los sacrificios sustitutivos de Levítico representaron sin duda alguna el sacrificio perfecto que vino Cristo hace más de 2000 años a hacerlo una y una sola vez y para siempre en propiciación, ese sacrificio sustitutivo que fue Cristo por nuestros pecados, para que nosotros podamos ahora decir que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Pero esos sacrificios apuntan a Cristo. En segunda parte de nuestra estructura son las instrucciones sacerdotales. Estas instrucciones eran directas al pueblo, pero específicamente a la labor del sacerdote. Les recordaba que al pueblo de Israel les recordaba que el papel que tenía el sacerdote era ese mediador entre ellos y Dios. No era que el acceso a Dios era algo fácil, era algo que estaba dispuesto a todos. No, había una figura sacerdotal que se encargaba de presentar esos sacrificios. Si no hubiesen tenido sacerdotes, no podían presentar esos sacrificios. Tenía que ser a través de estos sacerdotes. Y esto, Miguel, estas instrucciones una vez más apuntan a Jesús. La verdad es que nosotros no podíamos presentar nuestros sacrificios para obtener perdón. Vino Jesús, que es ese gran sumo sacerdote, como lo habla el libro de Hebreos en el capítulo 4, a presentar ese sacrificio perfecto, que ese sacrificio perfecto era Él mismo. El versículo 14 y 15 y el versículo 16 de Hebreos 4 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esta es la clave donde sabemos que, a diferencia en este periodo de la historia que gozamos de la gracia, del perdón, del sacrificio eterno de Jesús, podemos leer el versículo 16 que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es solo por medio del sacrificio perfecto de Jesucristo y su intervención como ese sumo sacerdote que vino a esta tierra por nosotros para presentar este sacrificio, así como lo hacían los sumos sacerdotes en el tiempo de Levítico, pero este sacrificio y esta labor sacerdotal que hizo Cristo es perfecta y se hizo una sola vez para todos nosotros. Qué lindo comentario haces, ¿verdad? Acerca de esa labor que Jesucristo, por medio de su obra en la cruz, ¿verdad? Y quien Él es, nos abre un camino al Padre, ¿verdad? Él es el camino. Como dice también Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo por medio de Él podemos tener esa comunión con el Padre, ¿verdad? Y es como ese sacerdote que está dándonos ese acercamiento al Padre, pero al mismo tiempo es quien perdona nuestros pecados, quien nos limpia de todo mal, ¿verdad? Y nos reviste de su justicia y de su, ¿verdad? De su perfección para poder nosotros acercarnos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Obviamente nosotros, pastor, somos personas pecadoras, así como este pueblo, ¿verdad? Y el pecado entendemos que nos separa de Dios, pero la obra de Jesucristo, como mencionas, nos acerca a Dios Padre, ¿verdad? Y nos permite tener comunión con Él. Gloria a Dios por la obra de Cristo. Miguel, bueno, continuando con nuestra estructura, el punto número 3 son esos sistemas de clasificación para las cosas limpias y las cosas inmundas. Si podemos notar hasta donde vamos avanzando, podemos ver el deseo de Dios para que su pueblo, ese pueblo apartado, ese pueblo escogido, caminara en santidad. Dios les da una serie de leyes, de regulaciones, donde procuraba hacer de su pueblo un pueblo santo, un pueblo especial para Dios. Tiene que ver con la pureza. Estos capítulos del 11 al 15, Dios llamaba a algunas cosas santas, algunas cosas limpias y algunas cosas inmundas. Y esto lo vemos fácilmente en la distribución del campamento, por así decirlo. Vemos en el centro el tabernáculo, ese lugar santo donde habitaba la presencia de Dios. El resto del campamento era un lugar limpio, pero fuera del campamento eran lugares inmundos. Además, podríamos referirnos a las personas que participaban en cada uno de estos lugares. Por ejemplo, en el tabernáculo, ¿verdad? En el tabernáculo estaban los sacerdotes que tenían un nivel de limpieza a través de sus sacrificios muy específico para su santidad, para su limpieza. Luego había un lugar donde podían estar todos los israelitas, pero no todos podían entrar donde estaban los sacerdotes porque era un lugar santo. Y los no israelitas, los gentiles, se veían como personas impuros. Por eso en los evangelios vemos cómo el pueblo de Israel evitaba rozarse con los gentiles y demás, porque eran tomados como impuros. Esto nos explica por qué los sacerdotes tenían acceso a áreas del tabernáculo, que el resto del pueblo no podía tener acceso porque ellos eran un pueblo o parte del pueblo, los sacerdotes que eran apartados para Dios. Y en estos capítulos vemos una serie de condiciones que debían cuidar dentro del pueblo los sacerdotes para cuidar esa limpieza en medio de los israelitas. Habían regulaciones con respecto a alimentos, habían alimentos impuros que no debían consumir. Cuando una persona tenía flujos de sangre, por ejemplo, tenía que tomarse como una persona impura y darse un proceso de purificación. Algunas enfermedades de la piel. Claro está que Dios también estaba cuidando la salud de su pueblo que estaba habitando en el desierto, pero vemos con esto también ese deseo del Señor de mantener un pueblo limpio. Era el deber, como les comento, de los sacerdotes, mantener esa limpieza y estar atentos. Nosotros, pues bueno, somos pecadores. Sin Cristo somos pecadores, somos inmundos. Y si no es por la gracia, la misericordia de Dios, por ese sacrificio, seríamos aún impuros. Pero Cristo vino y si nos arrepentimos, Él nos limpia de toda nuestra maldad, nos justifica, nos renueva y nos hace herederos del reino. Y nada nos puede separar de esa santidad que podemos tener a través de Cristo. Entonces, Miguel, vemos cómo es ese deseo del Señor de santificar
a su pueblo y que su pueblo se santificara. En el capítulo 16 hay un apartado especial para este capítulo porque es el día de la expiación, el día anual de la limpieza o el Yom Kippur, que se llama así. Los sacerdotes recibieron instrucciones y los israelitas sobre este día solemne, uno de los principales dentro del calendario de los israelitas. En este día se perdonaban los pecados cometidos desde el día de expiación del año pasado hasta este. Era todo un sacrificio entregado, una ofrenda para purificar todo un año de la vida de los israelitas. Era un holocausto para la limpieza del sacerdote y otros para el pueblo. En este día especial se hacía un sacrificio muy particular. Se utilizaban 2 machos cabríos que nos recuerdan que eran presentados delante de Dios. Uno era quemado en sacrificio y el otro era, el sacerdote imponía sus manos y prácticamente derramaba los pecados sobre este cabrío o este macho cabrío, y este se tomaba y se expulsaba del campamento. Por un lado teníamos en uno de los machos cabríos que era expuesto al fuego y era quemado y dando ese significado que los pecados habían sido deshechos, y por el otro lado teníamos el otro que era expulsado del campamento, haciendo esa ilustración de que el pecado del pueblo había salido del campamento, de ese lugar limpio. Y es muy hermoso esta tradición o este día de expiación dado a los judíos. No sé, Miguel, si me podrías leer Hebreos capítulo 9, versículo 7, porque hay una conexión muy especial entre este día y estos pasajes en el libro de Hebreos. Sí, claro. El libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 7, dice en la segunda parte: solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y dice el versículo 11 y el versículo 12 de ese mismo capítulo, dice: porque estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y Miguel, esto nos habla de cómo el Señor mismo ocupa esa figura de estos machos cabríos que fueron presentados delante de Dios como sacrificio para purificar al pueblo de Israel, y nos dice que no, Jesucristo vino, ese sumo sacerdote, y entró al lugar santísimo no a derramar la sangre de machos cabríos, sino que Él mismo entregó su sangre para nosotros poder tener redención eterna. Entonces vemos una vez más cómo el libro de Levítico apunta a la obra de redención de Jesucristo. Cristo vino a cumplir el día de la expiación, pero una vez y punto final, y para siempre. Su sangre, su sacrificio nos limpia de todo pecado. Y recordemos también que con esa obra perfecta de Cristo en la cruz, Él rompe el velo, ¿verdad?, cuando muere en la cruz. Y esto es un símbolo muy importante, haciéndonos entender que por medio de Jesucristo nosotros tenemos acceso a ese lugar santo, y ahora Dios mismo habita en nosotros, y ahora somos nosotros el templo de Dios, ¿verdad?, el templo del Espíritu Santo, con el cual podemos habitar y acercarnos, como decías antes, de Hebreos, confiadamente al trono de la gracia. Y esto me hizo recordar también, pastor, el pasaje que está en 1 de Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y vemos como por medio de Cristo ahora tenemos comunión con Dios, ¿verdad?, comunión con el Padre, y también tenemos ese acercamiento muy pegado con Él, ¿verdad?, en el cual podemos incluso confesarle ya nuestros pecados, y como decía su palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos, porque ya Jesucristo hizo ese sacrificio, como decías, una vez y para siempre. Pastor, a partir de estas lecturas que hemos estado haciendo en el libro de Levítico, han surgido algunas preguntas que quisiera comentarte para que nos des claridad. Una de ellas está en Levítico 16:8, que dice, cuando dice:
y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. ¿Por qué echar suertes por Jehová? Yo entendía que echar suertes no era algo bueno. Entonces, creo que esta pregunta va dirigida a sobre por qué el Señor permite echar suertes. Miguel, en la Biblia vemos cómo en algunos momentos del Antiguo Testamento, e incluso un momento en el Nuevo Testamento, echaron suertes para tomar decisiones, ¿verdad? Era algo común, era una práctica común. Por ejemplo, la Biblia nos revela que a la hora de que el pueblo de Israel iba a repartir las partes de la tierra prometida, esto es en Josué 17, 1 al 2 y algunos otros pasajes, vemos que los israelitas echaron suertes para ver a qué tribu le correspondía cierto terreno. En el caso de Jonás, vemos cómo en el momento donde la tormenta arreciaba, echaron suertes para ver quién era el responsable, y la suerte cayó sobre Jonás y fue la suerte dirigida hacia el pecado de Jonás, y por eso lo lanzaron al fondo del mar. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando los discípulos ven la necesidad de que una persona ocupara el lugar del traidor de Judas, vemos como habían dos candidatos, ellos echaron suerte orando y cayó la suerte sobre Matías y él ocupó el lugar de Judas. Y de igual manera estaba el Señor dándoles la oportunidad de hacer eso de esta manera, porque los dos becerros se presentaban en las mismas condiciones, tanto el becerro, el macho cabrío que iba a ser para hacer holocausto delante de la presencia de Dios, y el otro que iba a ser entregado al Señor, pero enviado al desierto, eran iguales, tenían las mismas condiciones, los mismos estándares de pureza. Entonces, era una manera de cómo Dios le da la oportunidad al pueblo de Israel de decidir, y no que una persona decidiera por sobre los becerros o los machos cabríos, perdón. El punto parece ser que no había preferencias, sino que estas responsabilidades se podían dedicar o dar a través del azar, entendiendo que era Dios quien iba a guiar esa decisión. Hay varias razones para decir que hoy en día el cristiano no debe tomar decisiones de esta manera, pero quiero resaltar, yo creo que es la principal, y es porque nosotros, Miguel, tenemos al Espíritu Santo de Dios. Vemos en el libro de Hechos cómo el Espíritu Santo guiaba a los apóstoles. Cuando ellos escogen a Matías, no habían recibido el Espíritu Santo, pero una vez que nosotros recibimos el Espíritu Santo, los discípulos comenzaron a tomar decisiones, imponiendo manos, enviando a Pablo a los gentiles y tomando otras decisiones bajo la guía del Espíritu Santo. Los hombres del Antiguo Testamento no tenían esa guía que tenemos nosotros, y por esa razón creo yo que es tan importante que nosotros no tomemos la decisión por suertes, sino bajo la guía y la comunión de nuestro espíritu con el Espíritu Santo. Lo que vemos es que claramente Dios nos ha dejado su palabra, además, que es lámpara a nuestros pies, que nos puede guiar a tomar decisiones. Te podemos pedirle sabiduría al Señor. Tenemos consejos pastorales, consejos de personas, de los padres, que nos pueden ayudar a tomar decisiones muy importantes. Y por supuesto está el buen juicio, el sentido común, como habla el libro de Proverbios 22, 23, pero lo trascendental es la presencia del Espíritu Santo y su guía. Yo me pongo a pensar como si tuviésemos que aplicar esto, serían los muchachos de nuestra iglesia decidiendo qué carrera estudiar y echando suerte sobre si soy abogado o soy administrador, o con quién me voy a casar, voy a echar suerte. No, es una decisión que se toma bajo la guía del Espíritu Santo, y por esa razón nosotros como creyentes en esta parte de la historia de la iglesia no debemos echar suertes. Ahora, creo que la pregunta sobre el echar suertes, o muchas veces lo relacionamos con los juegos del azar, y eso es algo muy distinto. Miguel, aquí estamos hablando en temas que eran sobre decisiones,
sobre alguna decisión X que se tenía que tomar, pero los juegos de azar es poniendo nuestro corazón en el amor al dinero, y tal vez eso es lo que tal vez confunde o el por qué surge esta pregunta. Pero, como vemos, tenemos la guía del Espíritu Santo para tomar nuestras decisiones con la ayuda de nuestro Señor. Por eso no debemos echar mano de esta forma de echar suertes. Muy bien, pastor. Ahora, otra pregunta que surge con la lectura de Levítico, específicamente en el capítulo 20, versículo 11, dice: cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Este versículo recuerda a Génesis 9:22, donde habla que cambió la desnudez de su padre, y al relacionar ambos versículos, la pregunta surge que si realmente lo que ocurrió fue que Cam tuvo relaciones con la mujer de su padre Noé. Sí, Miguel, me parece a mí que debemos tomar en cuenta algunos elementos. Cuando Cam miró la desnudez de su padre, aunque no estaba aún no estaban bajo la ley de Moisés, en Génesis 9:22, lo que hace Moisés es narrar los acontecimientos tal y como ocurrieron. La Biblia, esto es muy importante, la Biblia no esconde los pecados de los hombres. Por más terribles que estos fueron expuestos con claridad. Y si Cam hubiese dormido con su madre, no habría razón por la cual el narrador lo describiera de una forma de acertijo, o tratando de encubrir la integridad de Cam o cuidar la familia de Noé, ¿no? Podemos descartar esa idea porque hay terribles pecados como las hijas de Lot que emborracharon a su padre para tener relaciones sexuales, o David, el terrible pecado que cometió con Betsabé, incluso el asesinar a Urías, su esposo. Yo veo que en la Biblia no hay un deseo de encubrir pecados, ¿verdad? O los hijos de Elí, que era el sacerdote en ese entonces, y los hijos tenían relaciones con las mujeres del pueblo, y vemos que en la Biblia se nos narran estos pecados con toda claridad. Creo que podemos descansar y no sacar conclusiones o interpretaciones basadas en nuestra especulación, tratando de unir estos dos textos, tratando de encajarlos. Yo lo que veo es que en el primero, Génesis 9:22, simplemente se nos narra que Cam miró a su padre desnudo, y que este pasaje de Levítico no tiene nada que ver con la historia de Cam y con la desnudez de su padre o con algo con su madre, sino posiblemente no la hubieran conectado como hacen en algunos momentos al hablar de alguna situación de pecado. Nos refieren a algunas historias del Antiguo Testamento, y este no es el caso. Y finalmente, una pregunta que tenemos también importante que aclarar es que este libro de Levítico es un libro que, como has mencionado, está centrado en un contexto específico para el pueblo de Israel, y también es un libro, ¿verdad?, en donde encontramos muchísimas directrices, leyes, recomendaciones, ¿verdad?, guianza de Dios para este pueblo en el contexto que estaban viviendo. Entonces, la pregunta que surge es: ¿cómo debemos nosotros interpretar y aplicar este libro? Es decir, ¿cómo nosotros debemos de abordar este libro como un llamado hacia nuestra actualidad al día de hoy, sabiendo que no estamos viviendo en ese contexto, y además entendiendo y sabiendo que Jesucristo ya vino, ¿verdad?, por primera vez, y no vino a cambiar la ley, pero sí vino a cumplirla por nosotros, y que vivimos un contexto muy diferente en este momento como iglesia? Sí, Miguel, yo creo que el libro de Levítico es esa referencia que debe estar en nuestros corazones al recordar que Dios es santo y Él demanda nuestra santidad. Si bien es cierto, estamos bajo la gracia y ya no nos vemos con la obligación de cumplir cada una de estas leyes, pero está en sentido general este mismo deseo de Dios, que seamos santos porque Él es santo. La quinta parte de la estructura del libro nos habla sobre instrucciones sobre la ética del pueblo de Israel. Y si nosotros leemos con detenimiento cada una de esas mandatos para el pueblo de Israel, son mandatos que nosotros deberíamos estar
no por obligación, pero sí por ese deseo de agradar al Señor. Hay algunos que son súper aplicables a nuestra vida sobre cómo deberíamos manejarnos en nuestro día a día. No, como le digo, con un temor a la ley, ¿verdad? Sino que con esa conciencia de que yo debo caminar íntegro delante de la presencia de Dios. Esto me hace recordar lo que el apóstol Pedro en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 15, nos recuerda sobre cuál debe ser nuestra conducta al tener un Dios que es santo, que es grande, que es eterno y que está atento a cada uno de nuestras formas de hablar, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Y dice el apóstol Pedro, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y creo que el versículo 15 es el que nos conecta directamente. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mire, el Señor es santo, demanda que caminemos en integridad, en rectitud, en santidad, por medio de la obra de Cristo que nos ha justificado por su gracia y por el poder del Espíritu Santo que sigue trabajando en nuestros corazones, que es quien nos ayuda en ese caminar hacia esa santificación completa y perfecta hasta que lleguemos hasta la altura y plenitud de Jesucristo. Es el Espíritu Santo que está trabajando en nuestros corazones. Nuestro trabajo es disponernos, no satisfacer los deseos de la carne, sino más bien andar en el Espíritu. Y yo veo esa conexión directa. Si usted me preguntara a mí, como decías, ¿cuál es la relevancia del libro de Levítico? Es recordar que Dios es santo y que su santidad demanda un comportamiento santo de parte nuestra. Y yo creo que eso nos debe retar a cada uno de nosotros a analizarnos cuál ha sido nuestro caminar a lo largo de estos años, si hay algunas áreas de nuestras vidas en las que estamos cojeando, que debemos arrepentirnos y presentarnos delante de la presencia de Dios y así como el Señor le dijo a algunas personas que sanó y que perdonó sus pecados, anda, levántate, vete y no peques más. Entonces, es tan importante el libro de Levítico en nuestras vidas y por sobre todo, verlo a la luz del contexto actual, donde el Señor sigue demandando nuestro caminar en santidad. Definitivamente, pastor. Y bueno, ha sido una bendición realmente estudiar este libro a la luz de la verdad del Señor y por sobre todas las cosas, algo que me bendice muchísimo de este episodio que hemos tenido es cómo vemos a Cristo en la Escritura, ¿verdad? Cómo vemos que la palabra, toda ella apunta a nuestro Señor Jesucristo y definitivamente el libro de Levítico así lo hace y le da esa relevancia, ¿verdad? Exalta muchísimo la obra de Jesucristo en la cruz y el grande amor que tiene por nosotros. Pastor, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo hablando de este libro y también por contestar las dudas que tenían nuestros hermanos sobre la lectura del libro de Levítico. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Amén, amén. No, para servirles y un abrazo a todos. Dios les bendiga también. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios les bendiga y estamos en contacto, hermanos. Muchas gracias.